Capítulo 7. De los trabajos que tuve hasta llegar a una villa que se dice La Trinidad. Ya he dicho que nos quedamos en La Habana ciertos soldados que no estábamos sanos de los flechazos, y para ir a la villa de La Trinidad, ya que estábamos mejores, acordamos de nos concertar 3 soldados con un vecino de la misma Habana que se decía Pedro de Ávila, que iba asimismo a aquel viaje en una canoa por la mar por la banda del sur, y llevaba la canoa cargada de camisetas de algodón que iba a vender a la villa de La Trinidad. Ya he dicho otras veces que canoas son de hechura de artesas grandes, cavadas y huecas, y en aquellas tierras con ellas navegan costa a costa, y el concierto que hicimos con Pedro de Ávila fue que daríamos 10 pesos de oro porque fuésemos en su canoa. Pues yendo por la costa adelante, a veces remando y a ratos a la vela, ya que habíamos navegado 11 días en paraje de un pueblo de indios de paz que se dice Canarrión, que era términos de la villa de la Trinidad, se levantó un tan recio viento de noche, que no nos pudimos sustentar en la mar con la canoa, por bien que remábamos todos nosotros, y el Pedro de Ávila y unos indios de la Habana y unos remeros muy buenos que traíamos hubimos de dar al través entre unos ceborucos que los hay muy grandes en aquella costa. Por manera que se nos quebró la canoa y el Ávila perdió su hacienda, y todos salimos descalabrados de los golpes de los ceborucos y desnudos en carnes, porque para ayudarnos que no se quebrase la canoa y poder mejor nadar, nos apercebimos de estar sin ropa ninguna, sino desnudos. Pues ya escapados con las vidas de entre aquellos ceborucos, para nuestra villa de la Trinidad no había camino por la costa, sino malos países y ceborucos, que así se dicen, que son las piedras con unas puntas que salen de ellas que pasan las plantas de los pies, y sin tener que comer. Pues como las olas que reventaban de aquellos grandes ceborucos nos embestían, y con el gran viento que hacía llevábamos hechas grietas en las partes ocultas que corría sangre de ellas, aunque nos habíamos puesto delante muchas hojas de árboles y otras hierbas que buscamos para nos tapar. Pues como por aquella costa no podíamos caminar por causa que se nos hincaban por las plantas de los pies aquellas puntas y piedras de los ceborucos, con mucho trabajo nos metimos en un monte, y con otras piedras que había en el monte cortamos cortezas de árboles que pusimos por suelas, atadas a los pies con unas que parecen cuerdas delgadas que llaman bejucos que nacen entre los árboles, que espadas no sacamos ninguna y atamos los pies y cortezas de los árboles con ello lo mejor que pudimos. Y con gran trabajo salimos a una playa de arena, y de ahí a 2 días que caminamos llegamos a un pueblo de indios que se decía Yaguarama, el cual era en aquella sazón del padre Fray Bartolomé de las Casas, que era clérigo presbítero, y después le conocí fraile dominico, y llegó a ser obispo de Equiapa, y los indios de aquel pueblo nos dieron de comer. Y otro día fuimos hasta otro pueblo que se decía Chipiona, que era de un Alonso de Ávila de un Sandoval, no digo del capitán Sandoval el de la Nueva España, y desde allí a la Trinidad. Y un amigo mío que se decía Antonio de Medina me remedió de vestidos, según que en la villa se usaban, y así hicieron a mis compañeros otros vecinos de aquella villa, y desde allí con mi pobreza y trabajos me fui a Santiago de Cuba, a donde estaba el gobernador Diego Velázquez, el cual andaba dando mucha priesa en enviar otra armada. Y cuando le fui a besar las manos que éramos algo deudos, él se holgó conmigo, y de unas pláticas en otras me dijo que si estaba bueno de las heridas para volver a Yucatán. Y yo riendo le respondí que quien le puso nombre Yucatán, que allí no le llaman así. Dijo, Melchorejo, el que trujistes, lo dice. Yo dije, mejor nombre sería la tierra donde nos mataron la mitad de los soldados que fuimos, y todos los demás salimos heridos. Dijo, bien sé que pasaste muchos trabajos, y así es a los que suelen descubrir tierras nuevas y ganar honra, su majestad os lo gratificará, yo así se lo escribiré. Ahora, hijo, id otra vez en la armada que hago, que yo haré que os hagan mucha honra, y diré lo que pasó. Capítulo 8. Cómo Diego Velázquez, gobernador de Cuba, envió otra armada a la tierra que descubrimos. En el año de 1518 años, viendo Diego Velázquez, gobernador de Cuba, la buena relación de las tierras que descubrimos, que se dice Yucatán, ordenó enviar una armada, y para ella se buscaron 4 navíos. Los 2 fueron los que hubimos comprado los soldados que fuimos en compañía del capitán Francisco Hernández de Córdoba a descubrir a Yucatán, según más largamente lo tengo escrito en el descubrimiento, y los otros 2 navíos compró el Diego Velázquez de sus dineros. Y en aquella sazón que ordenaba el armada, se hallaron presentes en Santiago de Cuba, donde residía el Velázquez, Juan de Grijalva y Pedro de Alvarado y Francisco de Montejo e Alonso de Ávila, que habían ido con negocios al gobernador.
porque todos tenían encomiendas de indios en las mismas islas, y como eran personas valerosas, concertóse con ellos que el Juan de Grijalva, que era deudo del Diego Velázquez, viniese por capitán general, e que Pedro de Alvarado viniese por capitán de un navío, y Francisco de Montejo de otro, y el Alonso de Ávila de otro. Por manera que cada uno de estos capitanes procuró de poner bastimentos y matalotaje de pan, cazabe y tocinos, y el Diego Velázquez puso ballestas y escopetas, y cierto rescate, y otras menudencias, y más los navíos. Y como había fama de estas tierras que eran muy ricas y había en ellas casas de cal y canto, y el indio Melchorejo decía por señas que había oro, tenían mucha codicia los vecinos y soldados que no tenían indios en la isla, de ir a esta tierra. Por manera que de presto nos juntamos 240 compañeros, y también pusimos cada soldado de la hacienda que teníamos para matalotaje y armas y cosas que convenían. Y en este viaje volví y con estos capitanes otra vez, y parece ser la instrucción que para ello dio el gobernador Diego Velázquez fue, según entendí, que rescatasen todo el oro y plata que pudiesen, y si viesen que convenía poblar que poblasen, o si no, que se volviesen a Cuba. E vino por veedor de la armada uno que se decía Peñalosa, natural de Segovia, e trajimos un clérigo que se decía Juan Díaz, y los 3 pilotos que antes habíamos traído cuando el primero viaje, que ya he dicho sus nombres y de dónde eran, Antón de Alaminos, de Palos, y Camacho, de Triana, y Juan Álvarez, el Manquillo, de Huelva, y el Alaminos venía por piloto mayor, y otro piloto que entonces vino no me acuerdo el nombre. Pues antes que más pase adelante, porque nombraré algunas veces a estos hidalgos que he dicho que venían por capitanes, y parecerá cosa descomedida nombralles secamente, Pedro de Alvarado, Francisco de Montejo, Alonso de Ávila, y no decilles sus ditados e blasones, sepan que el Pedro de Alvarado fue un hidalgo muy valeroso, que después que se hubo ganado la Nueva España fue gobernador y adelantado de las provincias de Guatemala, Honduras y Chiapa, e comendador de Santiago. E asimismo el Francisco de Montejo, hidalgo de mucho valor, que fue gobernador y adelantado de Yucatán, hasta que su majestad les hizo aquestas mercedes y tuvieron señoríos, no les nombraré sino sus nombres, y no adelantados, y volvamos a nuestra plática, que fueron los 4 navíos por la parte y banda del norte a un puerto que se llama Matanzas, que era cerca de la Habana Vieja, que en aquella sazón no estaba poblada donde ahora está, y en aquel puerto o cerca de él tenían todos los más vecinos de la Habana sus estancias de cazabe y puercos. Y desde allí se proveyeron nuestros navíos lo que faltaba, y nos juntamos así capitanes como soldados para dar vela y hacer nuestro viaje. Y antes que más pase adelante, aunque vaya fuera de orden, quiero decir por qué llamaban aquel puerto que he dicho de Matanzas, y esto traigo aquí a la memoria, porque ciertas personas me lo han preguntado la causa de poner aquel nombre, y es por esto que diré. Antes que aquella isla de Cuba estuviese de paz dio al través por la costa del norte un navío que había ido desde la isla de Santo Domingo a buscar indios, que llamaban los Lucayos, a unas islas que están entre Cuba y la Canal de Bahama que se llaman las Islas de los Lucayos, y con mal tiempo dio al través en aquella costa, cerca del río y puerto que he dicho que se llama Matanzas, y venían en el navío sobre 30 personas españoles y 2 mujeres, y para pasallos aquel río vinieron muchos indios de La Habana y de otros pueblos, como que los venían a ver de paz, y les dijeron que les querían pasar en canoas y llevallos a sus pueblos para deils de comer. E ya que iban con ellos, en medio del río les trastornaron las canoas y los mataron, que no quedaron sino 3 hombres y una mujer, que era hermosa, la cual llevó un cacique de los más principales que hicieron aquella traición, y los 3 españoles repartieron entre los demás caciques. Y a esta causa se puso a este puerto nombre de Puerto de Matanzas, y conocí a la mujer que he dicho que después de ganada la isla de Cuba se le quitó al cacique en cuyo poder estaba, y la vi casada en la villa de la Trinidad con un vecino de la que se decía Pedro Sánchez Farfán, y también conocí a los 3 españoles que se decía el uno Gonzalo Mejía, hombre anciano, natural de Jerez, y el otro se decía Juan de Santisteban, y era natural de Madrigal, y el otro se decía Cascorro, hombre de la mar. Y era pescador, natural de Huelva, y le había ya casado el cacique con quien solía estar, con una su hija, ella tenía horadadas las orejas y las narices como los indios. Mucho me he detenido en contar cuentos viejos, volvamos a nuestra relación.
Ya que estábamos recogidos, así capitanes como soldados, y dadas las instrucciones que los pilotos habían de llevar y las señas de los faroles, y después de haber oído misa con gran devoción, en 5 días del mes de abril de 1518 años dimos vela, y en 10 días doblamos la punta de Guaniguanico, que los pilotos llaman de San Antón, y en otros 8 días que navegamos vimos la isla de Cozumel, que entonces la descubrimos, día de Santa Cruz, porque descayeron los navíos con las corrientes más bajo que cuando venimos con Francisco Hernández de Córdoba. Y bajamos la isla por la banda del sur. Vimos un pueblo, y allí cerca buen surgidero y bien limpio de arrecifes, y saltamos en tierra con el capitán Juan de Grijalva buena copia de soldados, y los naturales de aquel pueblo se fueron huyendo desque vieron venir los navíos a la vela, porque jamás habían visto tal, y los soldados que salimos a tierra no hallamos en el pueblo persona ninguna, y en unas mieses de maizales se hallaron 2 viejos que no podían andar y los trujimos al capitán, y con Julianillo y Melchorejo. Los que trajimos de la punta de Cotoche que entendían muy bien a los indios, y les habló, porque su tierra de ellos y aquella isla de Cozumel no hay de travesía en la mar sino obra de 4 leguas, y así hablan una misma lengua, y el capitán halagó a aquellos viejos y les dio cuentezuelas verdes, y les envió a llamar al Calachioni de aquel pueblo, que así se dicen los caciques de aquella tierra, y fueron y nunca volvieron, y estándoles aguardando, vino una india moza, de buen parecer, e comenzó a hablar la lengua de la isla de Jamaica. Y dijo que todos los indios e indias de aquella isla y pueblo se habían ido a los montes, de miedo, y como muchos de nuestros soldados y yo entendimos muy bien aquella lengua que es la de Cuba, nos admiramos, y la preguntamos que cómo estaba allí, y dijo que había 2 años que dio al través con una canoa grande en que iban a pescar 10 indios de Jamaica a unas isletas, y que las corrientes la echaron en aquella tierra, y mataron a su marido y a todos los demás indios jamaicanos sus compañeros, y los sacrificaron a los ídolos. Y desque la entendió el capitán, como vio que aquella india sería buena mensajera, envióla a llamar los indios y caciques de aquel pueblo, y dióla de plazo 2 días para que volviese, porque los indios Melchorejo y Julianillo que llevamos de la punta de Cotoche, tuvimos temor que, apartados de nosotros, se huirían a su tierra, y por esta causa no los enviamos a llamar con ellos. Y la india volvió otro día, y dijo que ningún indio ni india quería venir, por más palabras que les decía. A este pueblo pusimos por nombre Santa Cruz, porque 4 o 5 días antes de Santa Cruz le vimos. Había en él buenos colmenares de miel y muchos boniatos y batatas y manadas de puercos de la tierra que tienen sobre el espinazo el ombligo. Había en él 3 pueblezuelos, y este donde desembarcamos era mayor, y los otros 2 eran más chicos, que estaba cada uno en una punta de la isla, terná de bollo como obra de 2 leguas. Pues como el capitán Juan de Grijalva vio que era perder tiempo estar más allí aguardando, mandó que nos embarcásemos luego, y la india de Jamaica se fue con nosotros y seguimos nuestro viaje.